Elian Gonzalez. Elian Gonzalez. Elian Gonzalez. A fisherman found the 5-year-old Gonzalez floating in an inner tube off the coast of Florida. His mother dying on that journey. The Miami relatives fight to keep Elian in the United States. Fidel Castro led daily protests demanding the boy's return. U.S. federal agents raided the Little Havana home of Elian's uncle. More protests in Little Havana. That the Cuban-American leadership in this community wanted to see. The streets literally burning now. Elian Gonzalez boards a plane headed for Cuba 7 months after his saga began. Sonido, acción. Cuéntame, ¿cómo es crecer en Cuba? Al igual que cualquier otro niño de este país, crecí como decimos nosotros, mataperreando en la calle, jugando con los amigos. Crecer en Cuba me dio la posibilidad, a pesar de todo lo que sucedió conmigo, haber podido disfrutar de mi familia, de volver a la escuela donde yo había empezado el primer grado. Y haber podido crecer junto a los míos, yo creo que eso no tiene precio. Eso no se compara con nada. ¿Tienes alguna memoria feliz de tu niñez? Memorias felices tengo muchas. Pero entre las memorias más felices que tengo es el momento de encontrarme nuevamente con mi padre. Aunque en ese momento yo no sabía ni tan siquiera lo que estaba pasando en Cuba, ni lo que estaba pasando en el mundo, ni me imaginaba lo que había trascendido aquello. Estar con mi papá fue recuperar mi centro y recuperar todo lo que anhelaba. Otro momento de indiscutible alegría fue volver a ver a toda mi familia. Yo recuerdo que cuando bajo del avión, que mi papá me tenía abrazado, mi papá me volteó hacia él y le digo, papá, yo no quiero estar aquí, yo quiero volver para Cuba. Porque para mí La Habana no era Cuba, Cuba era mi barrio, Cuba era Cárdenas, lo que yo estaba acostumbrado a ver. Yo quería volver a eso, yo quería volver a mi casa. Y cuando vi a mi familia allá abajo de las escalerillas, fue que entonces sentí la tranquilidad de que estaba en Cuba, de que estaba en mi centro, y volví a tener ese segundo momento de una felicidad inmensa, poder abrazar a mis abuelos, poder abrazar a mis primos, reencontrarme con la familia. Recuerdo que enseguida me lancé a mi abuelo. Yo tenía la costumbre desde chiquitico de morderle a la oreja y él me la mordía a mí. Eso es una costumbre de toda una vida. Nos levantábamos por la mañana y lo hacíamos y ante acostándonos también. Y yo llego, lo primero que hago es abrazarlo y morderle a la oreja, me acerco a la oreja y lo muerdo. Y las cámaras pudieron captar la felicidad de mi abuelo. Se desbordó y entonces se acercan a él, la prensa. ¿Y qué fue aquello que te dijo el niño que te causó tanta alegría, que se vio en tu rostro esa alegría? Y mi abuelo en ese momento más risa le dio, le dice, no me dijo nada, me ha pegado una clase mordida en la oreja que usted no se imagina. Y entonces es indiscutible que volver con mi papá y volver a Cuba, cuando ya yo pude ver a mi familia, pude ver que de verdad estaba con los míos, fue el momento más feliz de mi vida. ¿Recuerdas esa noche en la que te reuniste con tu papá? Recuerdo lo que fue sentirse a gusto otra vez, lo que fue sentirse protegido y sentirse en su espacio, en paz. Y puedo mirar atrás sin temor, sin ningún tipo de rencor ni odio, porque también me enseñó eso mi papá, me lo enseñó mi familia. ¿En algún momento te has arrepentido de estar aquí? No, nunca. Nunca. Y hoy, más que nunca, me siento feliz de estar en Cuba. ¿Por qué? Porque tengo mi hija en Cuba. Y sé lo que sintió mi papá por mí y sé lo que él quiso para mí. Vivimos muchas necesidades, las vivo yo también. Yo no vivo en una cápsula aparte del cubano y sé que son muchos los trabajos que pasamos. Sé que hay muchos problemas que son nuestros y tenemos que trabajar duro por enfrentarlos, corregirlos. Pero también reconozco, y sería ciego si no se reconociese, todo lo que hay y todo lo que se manipula alrededor de Cuba, desde el exterior hacia nosotros, por parte del gobierno de Estados Unidos, para hacernos esa vida difícil, para hacernos esa vida compleja. Hoy todos los niños que tenemos
que también sufren de necesidades, de separaciones, de dificultades, que son causadas también por esas medidas inhumanas, que son causadas por un grupo de sanciones. Pertenecer a una lista de países patrocinadores del terrorismo, que es nuestro principal obstáculo y que nos pone en una posición de desventaja. No quieren lo mejor para el pueblo de Cuba, quieren eso, quieren que el pueblo de Cuba esté mal, quieren incitarlo a esa propia migración, quieren incitarlo a esa propia descontento. ¿Cuál va a ser tu rol una vez diputado de la Asamblea Nacional? Lo principal será, participar en todas las propuestas y toda la conformación de la legislación en Cuba, buscando que sea una Cuba mejor, porque en Cuba existe el bienestar y la prosperidad que esperamos para nuestro pueblo. Y yo creo que también sería importante, y me veo que pudiera hacerlo, poder ayudar desde el Parlamento en el restablecimiento y la mejoría de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Yo creo que puedo aportar mucho a eso, porque yo conozco el pueblo norteamericano y sé lo que fue capaz de hacer por mí y por mi padre. Sé de lo mucho que se movilizó e hizo por nosotros. Sé que hay un buen corazón detrás de ese pueblo. Y entonces sé que vale la pena seguir luchando y apelando a que ese pueblo sea el que nos ayude a que se levanten todas las sanciones que hoy se tejen sobre nuestro país. El 17 de diciembre de 2014, los presidentes Raúl Castro y Barack Obama anuncian el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. A eso siguió una Cuba floreciente. ¿Recuerdas ese momento? Cuba empezó a respirar, empezamos a ver la luz y a sacar la cabeza. Eso yo creo que ningún cubano lo puede olvidar. Cómo floreció Cuba cuando vimos un acercamiento entre nuestras relaciones diplomáticas, cómo mientras se iban normalizando las relaciones, iban disminuyendo las medidas que nos afectan, cómo el pueblo cubano fue saliendo adelante. Ningún cubano, ni es la política de nuestro gobierno, ni es lo que queremos, nadie es vivir separado de Estados Unidos, ni en conflicto, ni separado de su pueblo. ¿Cómo sentiste luego de ese avance en las relaciones entre ambos países, el retroceso que vino durante la administración de Donald Trump? Nos llegó ese cubo de agua fría que incluso nos llegó no tirado. Nos pusieron el cubo sobre la cabeza. Nos asfixiaron. A veces piensan que con todas esas medidas se afecta el gobierno cubano. No. El que más lo sufre, el principal que lo sufre es el pueblo. Somos todos. Eso lo sufrí yo, lo sufrieron mis vecinos, lo sufrió mis amigos, lo sufrió Cuba entera. Como en medio de esa pandemia, el gobierno de Estados Unidos no fue capaz de retirar ninguna de esas medidas. Fue capaz incluso de aumentar las medidas, aplicar más sanciones y entonces culparnos de que no éramos capaces de dar respuesta a nuestra población. Todo eso logró un descontento en nuestro pueblo. Eran grandes colas para recibir alimentos, los sistemas de salud estaban colapsados. A pesar de que no tuvimos picos, al igual que otros países, de grandes muertes, llegamos a un pico de muertes en ese momento donde el cubano se sintió mal, porque a pesar de que no tenía comparación incluso con otros países, No, y para nosotros era alarmante, porque no es lo que estamos acostumbrados a ver en nuestro sistema de salud. ¿Cómo te hizo sentir eso? ¿Cómo viviste tú desde tu Cárdenas natal, viendo la situación no solo tuya y de tu familia, sino la de tus vecinos? En primer lugar, cuando uno veía todo lo que estaba haciendo un país bloqueado, cuando veía todo lo que estaba haciendo el propio pueblo que se sumó a hacer todo lo posible por salir adelante, me hacía sentir orgulloso de mi pueblo, pero me hizo sentir pena por el gobierno de Estados Unidos y mucha rabia e indignación, porque sé que el pueblo norteamericano no es así. El pueblo norteamericano vive muchas veces engañado acerca de Cuba, acerca de las políticas que se tejen y las políticas que establece su gobierno. ¿Crees que con Biden ha cambiado la situación? Con Biden no se ha visto nada de mejoría que haya significado algo palpable para el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba hoy sigue viviendo lo mismo que vivió durante el periodo Trump. Tu manera crítica de analizar el fenómeno Cuba, las crisis internas, cómo eres capaz de ver el rol que juegan las sanciones en todo esto, ¿lo tienen en cuenta el resto de los jóvenes cubanos a la hora de analizar la situación Cuba? Las sanciones y toda la campaña que se hace sobre Cuba, yo creo que tiene un fin bien claro, y es que de todas esas carencias, de todas esas precariedades que estamos viviendo, de todas las situaciones, se culpa al gobierno. Y lo están logrando. Es decir,
El gobierno tiene mucha culpa. Nosotros tenemos que ser críticos y reconocerlo. Díaz-Canel a menudo se para y lo reconoce. Los problemas que tenemos y cómo tenemos que enfrentarlos. Tenemos que luchar mucho por Cuba. Hay mucho todavía que cambiar y mucho que hacer. Pero el principal problema es el tener un bloqueo y un grupo de medidas que nos asfixien y que nos ponen en la situación peor. Hoy por hoy las comunicaciones y los medios lo domina Estados Unidos. Y Estados Unidos es el país de las oportunidades. Nos están bombardeando con que Cuba es el país de la opresión, de que Cuba es un país en que no se puede vivir, de precariedades, de miseria. Y por otro lado, aplican un grupo de medidas que hacen que el cubano tenga una ventaja, un estatus de ventaja ante la migración. Según tu percepción, ¿cuál es el principal incentivo o motivación que lleva a las personas a arriesgar sus vidas y a veces la de sus hijos con la idea de llegar a los Estados Unidos? Decir que la migración cubana es una migración de perseguidos políticos, es una migración de refugiados, es mentira. Es claro que el principal motivo de esa migración es una mejoría económica. Tengo muchos amigos que hoy son emigrados, tengo incluso muchos familiares que son emigrados, los que ya existían en ese momento y hoy son más. Con todos, o con la mayoría, guardo una relación espléndida, perfecta, de amistad, de amor. Y también conozco la irritación y la nostalgia que sienten por abandonar su isla, por abandonar sus costumbres, por abandonar a su familia. Y yo me siento feliz de haber crecido sin extrañarle eso, sin tener esa ignorancia. Yo crecí con mi familia, yo crecí con los que tenía que estar y eso me hace muy feliz. Compartimos ese sentimiento. Yo también tengo mucha gente que conozco y que quiero que decidió migrar hacia diferentes partes del planeta. Y a mí siempre me queda la duda, ¿por qué quedarte en Cuba? Yo quiero quedarme en Cuba porque sería cobarde irme de Cuba. Y no quiero decir con esto que el que se haya ido es un cobarde. Pero en primer lugar, yo al pueblo de Cuba le debo una cosa, que es que el pueblo de Cuba luchó mucho porque yo regresara y porque estuviese con mi papá. Y sería hipócrita si me fuese de Cuba y si no luchase por el pueblo de Cuba. ¿Cómo puedo luchar porque vivamos mejor si me voy y le doy la espalda a Cuba? Hay que luchar aquí, hay que quedarse y hay que hacer todo lo posible porque traigamos bienestar y prosperidad a este país. ¿Sientes que esa responsabilidad es un peso sobre tus hombros? Yo nunca pensé llegar al Parlamento. Hoy mis compromisos son otros y mayores, pero porque quiero hacer más. Pero no porque lo sentí así, porque nunca el pueblo cubano me pidió nada a cambio. ¿Es posible construir una Cuba mejor, futura, con las sanciones de los Estados Unidos como están el día de hoy? Es muy difícil construir una Cuba mejor con todas esas sanciones, pero no imposible. ¿Cuál es la Cuba que te gustaría legarle a tu hija, por ejemplo? Una Cuba donde sin perder de vista todo lo que me hizo a mí sentirme orgulloso de ser cubano, todo lo que me hizo a mi papá decidir vivir en Cuba y no quedarse en Estados Unidos, se mantenga. Donde se mantenga ese Estado socialista de derecho que quiere el bienestar para todos los cubanos, donde se mantenga esa educación, esa salud, todo lo que hemos construido, donde se mantenga que nuestro principal logro y nuestra fortaleza más grande es el capital humano que hemos formado. Dejarle un país donde se sienta a gusto, donde no tenga que pasar necesidades y donde ni ella ni ninguno de sus amigos, de sus compañeros o sus hijos en un futuro sientan la necesidad de emigrar. ¿Crees que es posible llegar a un entendimiento? Yo creo que sí. Hay muchas más cosas que nos unen que las que nos dividen. Empezando desde la sangre, empezando desde las raíces, la cultura, las tradiciones, hasta terminando por temas tan subjetivos como un partido de béisbol que nos puede unir en vez de separarnos. Porque un cubano no quiere lo peor para otro cubano. No debería quererlo. Puede querer un cambio, puede querer muchas cosas, pero no puede querer la asfixia para su pueblo. Nuestro deseo es que Cuba mejore y un día poder traer de regreso a la gran mayoría de los cubanos que se han ido, que quieran volver a Cuba. Ese sería un sueño hecho realidad. Que esos amigos que yo tengo, esos familiares, que sea la nostalgia que sienten de estar separados, que sea la nostalgia que sienten por su barrio, por su casa, donde crecieron,
que puedan regresar. Cuando piensas en tu mamá, ¿en qué piensas? Mi mamá fue una excelente madre, que incluso perdió su vida tratando de salvarme a mí y buscando un mejor lugar para vivir, porque también fue víctima de esa política de recrudecimiento de sanciones a Cuba que hacen que el cubano quiera emigrar. Es la persona en la que pienso cuando voy a realizar una acción. Y cuando hablo de que deseo que los cubanos no emigren más y que deseo que el exilio y Cuba tengan una mejor relación, también lo hago por ella, para que no existan más madres que pierdan su vida y que para que no existan más familias que se dividan y se separen a través del estrecho de la Florida. Muchísimas gracias. ¿Te puedo dar un abrazo? Me encantaría. Ha sido un placer, de verdad que sí. Muchas gracias a ti. Encantado. Espero que un día se vuelva a repetir.